Saludamos a toda la audiencia de Radio Solidaria. Bienvenidos a esta sección de personajes bíblicos. El rey Manasés fue uno de los reyes de Judá mencionado en la palabra de Dios, específicamente en los libros de Segunda de Reyes, capítulo 21, y Segundo libro de Crónicas, capítulo 33. Manasés es conocido como uno de los reyes más malvados y perversos de Judá debido a su idolatría. Manasés introdujo prácticas paganas en toda la región, en todo el reino. Su historia también ofrece lecciones sobre el arrepentimiento, la misericordia de Dios y la posibilidad de redención, incluso para las personas que están más alejadas de Dios. ¿Quién fue el rey Manasés? Manasés comenzó a reinar a los 12 años. Gobernó durante 55 años. Fue el reinado más largo de cualquier rey de Judá. Durante su reinado, se apartó de los caminos de Dios y restauró las prácticas paganas que su padre, el rey Ezequías, había eliminado. Manasés construyó altares para Baal, adoró a los ídolos, practicó la hechicería, sacrificó a uno de sus hijos en rituales paganos. Su reinado fue una época de decadencia espiritual para Judá, y Manasés llevó al pueblo lejos de Dios. Instauró prácticas abominables, deshonró el templo de Jerusalén con ídolos, con cultos paganos. Su liderazgo fue un gran ejemplo para mal para todo el pueblo. Sin embargo, después de ser capturado por los asirios y llevado a Babilonia, Manasés experimentó una conversión significativa. En ese momento de aflicción, clamó a Dios y se arrepintió de sus pecados. Y Dios, en su misericordia, lo escuchó y lo restauró a su reino después de su regreso. Manasés trató de enmendar sus errores. Quitó los ídolos. Restauró el culto al Señor y su vida cambió por completo. Esta historia del rey Manasés tiene varias enseñanzas para ti y para mí. Fíjate qué inicio, fíjate qué vida tuvo el rey Manasés. Podemos ver cómo Dios restaura la vida. Puede restaurar tu vida. Si yo nos arrepentimos de corazón, si hay un arrepentimiento genuino. Nadie está fuera del alcance del perdón de Dios. Y la historia de Manasés es un recordatorio de que nadie está tan lejos de Dios que no pueda ser alcanzado por su gracia, por su amor, por su perdón. Aunque sus pecados fueron graves, su arrepentimiento fue aceptado por Dios. Y esto nos enseña que, sin importar cuán lejos hayamos caído, siempre podemos volver a Dios. Nadie está fuera del alcance del perdón de Dios. Otra enseñanza que puedo aplicar a mi vida, de la vida de Manasés, es que el arrepentimiento trae restauración. El arrepentimiento de Manasés no fue superficial. Fue un cambio profundo, un cambio que transformó su vida y lo llevó a intentar enmendar sus errores. Y esto nos enseña que el arrepentimiento verdadero no solo es una confesión de palabra, no es una confesión verbal, es una acción que busca reparar el daño hecho. Un arrepentimiento genuino trae restauración. También es importante y podemos aprender que las decisiones de un líder afectan a los demás. Como rey, las acciones de Manasés no solo lo afectaron a él, sino a toda su nación. Y esto nos recuerda la responsabilidad que tenemos en nuestras acciones, especialmente cuando ocupamos posiciones de influencia. Nuestras decisiones tienen un impacto en los demás, ya sea positivo o negativo. De alguna manera vamos a impactar a la persona que está cerca de nosotros. Las decisiones de un líder van a afectar a los demás, para bien o para mal. Esa es otra lección que podemos aprender del rey Manasés.
También podemos aprender que Dios escucha incluso en la aflicción más profunda. En el momento de mayor desesperación, cuando Manasés estaba en prisión, clamó a Dios y fue escuchado. Y esto nos enseña que incluso en nuestras peores circunstancias, Dios está dispuesto a escuchar y a responder a un corazón contrito y humillado. Dios escuchó ese clamor, esa aflicción de Manasés en la cárcel cuando los asirios le encarcelaron. La vida de Manasés nos debe desafiar a reflexionar sobre nuestras propias vidas y preguntarnos si hay áreas en las que necesitamos arrepentirnos y cambiar. Su vida nos recuerda que siempre tenemos la oportunidad de hacer las cosas bien y acercarnos a Dios. Me llama la atención ese clamor que hizo Manasés desde la cárcel. La oración es fundamental. Y Jesús nos enseña en los evangelios sobre la oración. Jesús nos da lecciones sobre apartarnos a lugares donde no somos distraídos, a lugares donde no nos pueden interrumpir. Y en esos lugares podemos clamar a Dios libremente. Un rey que hizo las cosas mal, que incitó al pueblo a pecar, cuando es llevado cautivo por los asirios, en ese lugar de soledad, de oscuridad, en medio de una cárcel, clama a Dios. Y Dios escucha su oración. La oración de Manasés nos recuerda que incluso en nuestros momentos más oscuros, en esos momentos de desesperación, siempre podemos acudir a Dios en busca de perdón y restauración. Esa oración, ese acto de humildad en el que Manasés reconoce sus pecados, expresa su arrepentimiento y súplica por la misericordia de Dios. Y desde ese momento hay una transformación personal y Dios perdona. La gracia de Dios inunda la vida de Manasés. La oración de Manasés podemos decir que es una plegaria. Y esa plegaria, esa oración, ese clamor a Dios expresa arrepentimiento, búsqueda del perdón de Dios. No un arrepentimiento cualquiera, Fue un arrepentimiento sincero. Buscó la misericordia de Dios. Y esos son principios fundamentales en la vida cristiana. Buscar a Dios con un arrepentimiento sincero, genuino. Manasés, lo creas o no, nos está enseñando la importancia de reconocer nuestras faltas y buscar la reconciliación con Dios a través de la oración. Manasés nos está inspirando a reflexionar sobre nuestras acciones y a humillarnos ante Dios. Buscar el perdón, buscar una renovación espiritual. Cuando Manasés busca a Dios, Dios responde su oración. Encuentra consuelo, fortaleza en ese momento de dificultad. Y desde ese momento la vida de Manasés cambia por completo. Esta historia es un ejemplo de la gracia y la misericordia de Dios. La historia de Manasés nos inspira a vivir una vida de arrepentimiento genuino, conscientes de que siempre podemos encontrar perdón y restauración en Dios, pero solo si hay un arrepentimiento sincero. Si no hay un arrepentimiento sincero, no habrá una conversión. Manasés hoy nos da una lección.